Lucas capítulo 24, el versículo 44 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Vamos a orar por esta palabra de Dios. Señor, gracias te damos por esta tu santa y sagrada palabra. Señor, necesitamos desesperadamente la iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprenderla, su poder para arraigarla en nuestro corazón. Señor, y su presencia en nosotros también, para que, oh Dios, podamos nosotros también darte una respuesta de obediencia, Señor, a lo que habremos de escuchar en esta mañana. Gracias por haber preservado esta palabra de todas las corrupciones, Señor, del hombre y de Satanás, intentarlo adulterarla. Gracias porque hoy nuestros ojos han sido abiertos y nuestro corazón también. Y estamos aquí delante de tu presencia, tus hijos, discípulos de tu Hijo Jesucristo, redimidos en su sangre y miembros de tu familia, con un corazón dispuesto a oír lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo el Maestro que esté hablando a cada uno de nosotros hoy. Te lo rogamos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Escuchábamos o leíamos, porque ambas cosas salieron en los medios de comunicación, en los medios gráficos, acerca de la evangelización que el llamado Papa dice que debe haber en nuestro país, especialmente de la justicia. Me llamó la atención mucho un título muy particular que decía: la evangelización de los jueces. Como que los jueces de nuestra nación necesitan ser evangelizados. Simplemente por una exhortación de una persona religiosa, encumbrada, famosa, con poder. Pero ¿qué es su mensaje? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las exhortaciones a estos jueces que en muchos casos en nuestra nación, si hablamos de ellos particularmente, necesitan arrepentirse de los pecados de omisión que se han hecho durante muchísimos años, y los pecados también de comisión por muchos de ellos que han tenido que ser echados por corruptos? Pero cuando hablamos de evangelización, por sobre todas las cosas, tenemos que escudriñar lo que dice la palabra de Dios y no la que dice un hombre. Por más encumbrado que sea, por más poder, es un hombre. Nada más que eso. Y peor todavía cuando la evangelización, el mensaje, no es necesariamente el que Dios nos ha mandado que tengamos que tener para las personas. Hay en esta tarea de evangelización que tenemos que llevar adelante como iglesia, todos juntos y individualmente, cada uno de nosotros, tres necesidades a las que me quiero referir especialmente en esta mañana. Tres necesidades que tenemos todos a la hora de encarar la tarea de evangelización, sea de cualquier persona o de cualquier grupo. En primer lugar, la necesidad que tenemos de que nuestro entendimiento espiritual sea abierto, ¿me entiende?
nuestro entendimiento. No estoy hablando del conocimiento, sino que estoy hablando del entendimiento. El entendimiento espiritual debe ser abierto por Dios. Esta es la primera necesidad que tenemos conforme este pasaje de las Escrituras. Dice el versículo 44 y 45, y les dijo, son palabras del Señor Jesucristo, después de su resurrección, a sus apóstoles, a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los apóstoles aquí, junto con el Señor Jesucristo, apóstoles que han convivido con Él, que han servido con Él, que han estado durante más de 3 años, que han, junto con el Señor Jesucristo, que han sido testigos y alumnos directos del Señor Jesucristo, que han conocido sus enseñanzas, sus mandamientos, sus exhortaciones. Pero ha pasado el tiempo de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y hay un nuevo encuentro entre Jesús y sus discípulos, entre Jesús y sus apóstoles, en donde el Señor les recalca aquí que es necesario que Él les abra el entendimiento, versículo 45, para que comprendiesen las Escrituras, para que comprendiesen todo lo que estaba escrito del Señor Jesucristo en la ley de Moisés, en los profetas y también en los salmos. Aquí es el Señor Jesús el que va a abrir el entendimiento de ellos. En el Evangelio de Juan, hemos visto hoy en la escuela bíblica de adultos, es el Espíritu Santo el que va a estar llevándoles a toda la verdad. Ahora, qué interesante, qué curioso, qué paradójico que estos apóstoles, estos discípulos del Señor Jesucristo, que han estado 3 años con Él, que han oído sus enseñanzas, que son judíos que conocen muy bien todo el Antiguo Testamento, necesitan, a pesar de que conocen intelectualmente, necesitan que espiritualmente se les abra el entendimiento para que puedan comprender cosas que ya saben, para que puedan comprender lo que dicen las Escrituras acerca del Señor Jesucristo, lo que se dice en la ley de Moisés, lo que se dice en los salmos y lo que se dice también en los profetas. Es decir, uno puede mirar allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, allí el Moisés, palabra de Moisés, aquí inspirada por el Señor, habla del Señor Jesucristo como alguien que va a ser levantado de entre medio de ellos. Está profetizando Moisés. Dice el versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Profecía de Moisés que habla del Señor Jesucristo. La conocen los apóstoles, la conocen los discípulos del Señor, pero dice Jesucristo aquí que es necesario que el entendimiento espiritual les sea abierto a cada uno de ellos, para que puedan comprender con total profundidad lo que se dice del Señor Jesucristo. Si buscamos, por ejemplo, en el Salmo capítulo 22, por favor. En el libro de los Salmos, en el capítulo 22, allí usted va a encontrar también palabras que se hablan acerca del Señor Jesucristo, que profetizan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que los apóstoles y los judíos, los discípulos, los conocen. Sin embargo, necesitan que el Espíritu Santo les abra, Jesucristo les abra el entendimiento para que puedan conocerla y para que puedan comprenderla en total profundidad. Salmo 22, versículos 1 y versículo 2, que profetizan acerca del momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no responde, de noche y no hay para mí reposo. Lea por favor el versículo 7 conmigo en adelante. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca meneando la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Sigamos diciendo lo que dice la palabra del Señor profetizando el Salmo 22, acerca del Señor Jesucristo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como una cera, derramándose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se conoce lo que decían los salmos, pero solamente Jesucristo necesita que abrirles el entendimiento para que ellos puedan conocer en profundidad el significado de lo que los profetas dijeron, lo que los salmos enseñaron, lo que la ley de Moisés enseñó acerca del Señor Jesucristo. Los apóstoles necesitaron un entendimiento espiritual muy particular, que necesitaron que el Señor Jesús les abra el entendimiento para poder entender el significado. Y también necesitaban el entendimiento espiritual abierto para poder explicárselos a otros, para poder llevar a otros a este conocimiento profundo de la palabra del Señor. Y esto, el conocer la letra es una cosa, y el conocer en profundidad espiritualmente lo que la palabra del Señor dice que por sí es espiritual, no se puede lograr sin la ayuda de Dios, sin el ministerio del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es imposible sin que el Espíritu Santo haga su obra sobre cada uno de nosotros, para poder hablarle a otros acerca del Señor Jesucristo, de su obra de salvación, de redención, de su poder para traernos vida nueva, reconciliación con Dios, de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz, derramando su sangre preciosa para reconciliarnos con Dios y obtener así también el perdón de nuestro pecado y la salvación. Para todo eso necesitamos no solamente poder leer en la palabra lo que dice, sino poder entenderlo espiritual y profundamente. Así podemos entonces hablarle a otros. Así como los apóstoles necesitaron que Jesucristo les abriera el entendimiento para poder evangelizar, para poder llevar las buenas nuevas a otros, así también cada uno de nosotros, para hablar a otros acerca del Señor Jesucristo, de su gran obra de salvación y su llamado al arrepentimiento y a la vida nueva y al perdón de pecados también, nosotros necesitamos esta apertura de nuestro entendimiento, ¿me entienden? Porque podemos conocer, y de hecho hay muchas personas que conocen toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero solamente conocen la letra. Pero la profundidad espiritual de lo que está diciendo, de quién está hablando y de lo que ha hecho de la persona del Señor Jesucristo no se conoce. No se alcanza a comprender la profundidad espiritual que tiene, las implicancias que tiene, no solo para nuestra vida, sino para la vida de los demás. Lo que significa para la vida de hoy, como para la vida futura. Lo que significa el conocer, recibir y vivir las buenas nuevas. Esto también significa evangelio.
del Señor Jesucristo. Y así como los apóstoles necesitaron que Jesús les abriera el entendimiento para poder evangelizar a otros, nosotros también, como iglesia y cada uno de nosotros en lo individual, necesitamos que Dios nos abra, que Jesucristo nos abra, que su Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder llevar la palabra del Señor a otros, para que otros puedan conocer la maravillosa obra que Dios hizo en la persona del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ser instrumentos en la mano del Espíritu Santo para llamar a otros a venir a los pies de Jesucristo. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento, no solamente por leer, significa que comprendemos. Necesitamos un entendimiento espiritual de la palabra del Señor. En segundo lugar, necesitamos también, para llevar adelante esta tarea de evangelización, necesitamos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos fidelidad al mandato del Señor Jesucristo de testificar, de predicar, de anunciar a otros su gran obra y lo que Él espera de nosotros. Versículo 46 hasta el versículo 48. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esta comisión que encontramos aquí, este mandato que encontramos aquí de Jesucristo a sus apóstoles, de testificar de la revelación del Señor, de la obra de Dios en la persona del Señor Jesucristo, testificar, predicar, anunciar, no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios sabía cuál es la voluntad del Señor por muchos mandatos diversos de que los exhortaba a que tienen que testificar a los demás de parte de Dios. Le invito a que vea Éxodo capítulo 3 en el versículo 14, allí, capítulo 3 en el versículo 14, allí el testimonio de Moisés, de un Dios vivo, poderoso, auxiliador, verdadero, que va a venir a librar a la nación de Israel. Versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Primer testimonio que encontramos aquí, el testificar acerca de la existencia de un Dios vivo todopoderoso, que habla, que se comunica, que viene en auxilio de su propio pueblo que está en aflicción bajo el poderío de los egipcios. Es la persona de Moisés quien tiene aquí el deber y la obligación de testificar de que Dios existe, de que Dios tiene poder, de que Dios viene en auxilio de su pueblo, de que Dios es un Dios de amor que oye y ve las necesidades de su pueblo, de sus hijos. Mandato de testificar de la existencia del Señor Jesucristo. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, búsquelo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 20, allí vamos a encontrar otra forma también de testificar y mandato del Señor al pueblo, a la nación de Israel, de que deben testificar, deben dar testimonio de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Dice así la palabra del Señor, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó?
Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Testimonio. Antes, testimonio de la existencia de Dios, de su poder, de su gran amor, de que Él oye y ve la necesidad de su pueblo. Aquí, testimonio de la ley de Dios. Aquí se pide dar testimonio, ¿a quién? A los hijos. A los hijos. Papás, esta es también una manera de testificar que nos enseñan las Escrituras y un mandato que debemos conservar. Cuando nuestros hijos nos pregunten por qué hacemos lo que hacemos, nosotros también tuvimos nuestro Egipto. Nosotros hemos conocido el poder de Dios. Hemos conocido la ley de Dios. Y hemos conocido cuánta bendición ha venido sobre nuestra vida por ponerla en práctica. Por tanto, a hijos y a nietos, nosotros debemos testificar que hay una ley de Dios, que Dios ha establecido para que nos vaya bien, para que tengamos una vida diferente, una vida mejor, y por sobre todas las cosas una vida de obediencia a Dios por respuesta a la gran obra que Dios hizo en nosotros. Porque esta manera de testificar comienza haciendo memoria no solo de la ley, sino también de la obra poderosa que Dios hizo en la vida de ellos. Nosotros éramos esclavos en Egipto, pero Dios vino sobre nuestra vida y nos dio ley, nos dio palabras, consejos para que los cumplamos y para que nos vaya bien. Este testimonio ya no es a toda la nación, sino a la familia. Mañana cuando tus hijos te pregunten, ellos tienen que testificar también dentro de la propia familia. En el libro de Josué encontramos otra manera de testificar y otra razón por la cual se debe testificar. Libro de Josué, por favor, un poco más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice la palabra del Señor. Josué capítulo 4, versículo 2, o 1, por favor. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Mañana, cuando tus hijos te pregunten, les dirás: las aguas del Jordán se abrieron cuando el arca de Dios pasó. Hay mucho más de esto.
Pero acá es un testimonio otra vez. El mandato de testificar, de dar testimonio de Dios, de la ley de Dios, de las obras de Dios, no es nuevo en la nación de Israel. No era nuevo en la nación de Israel. Tampoco era nuevo para ellos el que estaba en el corazón de Dios que esto fuera para todas las naciones. Sin embargo, no se cumplió. Pero ahora, en la persona del Señor Jesucristo, vuelve otra vez este mandato a sus discípulos de testificar, de ir a otros, a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo a todas las naciones. Naciones que significa etnias, naciones grupos en particular, no países geográficos como los conocemos hoy, sino etnias, grupos determinados, como pueden ser los judíos, los árabes, musulmanes, o aún otros grupos dentro de los árabes, musulmanes, los griegos, los turcos, los rusos, los gitanos. Todos esos son etnias. Si entramos a mirar dentro mismo de nuestro propio país, tenemos montones de etnias diferentes. Los mocovíes, los tomas, los wichis. Y podríamos seguir mencionando toda una serie de etnias y grupos que forman parte del mundo, que son las naciones a las que se refiere la palabra del Señor y que necesitan oír el Evangelio del Señor Jesucristo. En Isaías, en el capítulo 56, versículos 6 al 8, dice así la palabra del Señor, para mostrar que ya desde el Antiguo Testamento en el corazón de Dios está que su palabra, su obra, su poder, su salvación alcance a todos. Versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Está hablando de los que no son judíos y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sabemos lo que sintió el Señor Jesucristo cuando vio el templo de Jerusalén profanado. Mi casa es casa de oración para todas las naciones, no solamente para unos pocos. El profeta Malaquías, en el nombre de Dios, dijo también a la nación de Israel, Malaquías 1, versículo 11, desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí encontramos esta misma comisión de salir, de testificar, dada por el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Pero con la salvedad a la que quiero llamar su atención a que hay dos elementos claves. Verso 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La evangelización no debe ser según las palabras de los hombres, sino según la palabra de Dios. Y la palabra de Dios exige que la tarea de evangelizar a otros y a las naciones tengan un contenido y tengan un destinatario. El destinatario son todas las naciones, todas las etnias. Pero el contenido debe ser sufrimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio no es Evangelio si no contiene este mensaje. El mensaje del sufrimiento por nosotros, la muerte por nosotros y la resurrección por nosotros del Señor Jesucristo. Todo el poder de Dios en la persona del Señor Jesucristo en amor, para que cada uno de nosotros alcancemos nuestra reconciliación, nuestro perdón,
la vida nueva, el ingreso a la familia de Dios y la salvación eterna. Amén, Señor Santo. Gracias. Gravemente peca el hombre cuando cambia el mensaje del Evangelio por sus propias palabras. Ni evangelización de jueces. Yo quiero ver un llamado al arrepentimiento de los jueces, al arrepentimiento de nuestra nación política, al arrepentimiento de nuestros legisladores. Pero estas no son palabras que escuchamos, son meras palabras de hombre. Si queremos evangelizarse, vamos a dar una respuesta como corresponde a la exhortación y al mandato del Señor Jesucristo. Nuestra evangelización, sea escrita, sea hablada, nuestro testimonio debe contener el mensaje del sufrimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestra evangelización tiene que contener también la proclamación del perdón de pecados, no simplemente la mera demanda de arrepentimiento, sino también el perdón de los pecados para todos. Este es el corazón de la predicación de los apóstoles. La evangelización debe contener hablar de Jesucristo, o no es evangelización. Cuando hablamos de las etnias, de que este mensaje que tiene que contener el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Señor, y dárselo con el ofrecimiento del perdón de pecados a todas las naciones, el libro de los Hechos nos muestra el cumplimiento de estos, los apóstoles y los discípulos, cómo ellos fueron cumpliendo esta palabra, guiados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, en el versículo 38, la primera etnia, el primer grupo, si usted quiere llamarlo de esta manera, son los judíos. Conocen la palabra de Dios, pero ellos deben ser evangelizados. Conocen todo el Antiguo Testamento, pero aún así, el apóstol Pedro va a hablarles de la muerte, la resurrección y del Señor Jesucristo. Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos ahora? ¿Me entiende? Acá está el Espíritu Santo obrando sobre los corazones de esta primera etnia, este primer grupo religioso, los judíos. Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cumplen el contenido que debe tener el mensaje de la evangelización, y también hay una etnia en particular, como en este caso los judíos. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículos 4 en adelante, allí la iglesia se extiende, el Espíritu Santo está guiando la evangelización, pero el mensaje no cambia. Y ahora es otro grupo, otra etnia en particular, los samaritanos. Capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Una sola palabra aquí se resume todo su sacrificio, muerte y resurrección, y la gente unánime escuchaba atentamente las voces, las cosas que decía Felipe, oyendo, viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Otro grupo, otra etnia, como son los samaritanos, el mismo mensaje y el Espíritu Santo acompañando ese mensaje con poder, trayendo sanidad, liberación de espíritus inmundos y una conmoción en la ciudad que
dice la palabra del Señor, había gran gozo allí. Mismo capítulo 8, versículo 34. Pasamos de los judíos a los samaritanos y de los samaritanos vamos a los africanos. Capítulo 8, versículo 34. Respondiendo el eunuco, que es de Etiopía, el etíope, abriendo su boca, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Está hablando del Señor Jesucristo, el pasaje de Isaías. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Judíos, samaritanos, ahora un africano, y luego seguirán los griegos, los turcos. Efesios capítulo 1, por favor. Mismo mensaje. Ahora no son los judíos, no son los samaritanos, no son los africanos, sino los turcos, para nosotros. Porque cuando estamos hablando de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de una iglesia en Turquía. Otra etnia, otro idioma, otra cultura que necesita ser evangelizada. Y sin embargo no fue. Capítulo 1 del versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? Esta es la verdadera evangelización. Una evangelización que tiene un mensaje claro. Ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, con todo lo que ello implica. Pero que también tiene destinatario las etnias. Primero fueron los judíos, después los samaritanos, después un africano, aquí los turcos. Sabemos también que Corinto, Tesalónica son los griegos. Hasta que llegamos aquí. Y se sigue evangelizando. Y durante muchos siglos la evangelización fue yéndose hacia otros lados, pero hoy la globalización mundial que hay nos permite ver que en una misma ciudad las personas en el mundo están trasladándose, de tal modo que en una misma ciudad usted puede encontrar una cantidad de naciones, entre comillas, de etnias que necesitan ser evangelizadas. Porque ahora ya no hay que ir a China necesariamente para llevar el evangelio. Usted tiene un chino seguro cerca de casa, ¿o no? Usted tiene un coreano cerca de casa. Tiene un español, tiene un italiano, y ahora tenemos hasta los musulmanes. Personas de color, como los africanos. En cualquier estación o lugar donde, mismo aquí en nuestra ciudad, en Ramos Mejía, usted puede ir a la estación, en los lugares donde circula mucha gente, y nos vamos a encontrar todas estas etnias. Van a estar los chinos con sus supermercados, los coreanos con sus tiendas de ropa. Si vamos al 11 encontraremos a los judíos también con sus tiendas. Si vamos por la calle encontraremos a los africanos o a los dominicanos, personas de color, con sus ventas callejeras. Las verdulerías están, la mayoría de ellas en los grandes negocios o en los supermercados, están ocupadas por los bolivianos. Y
no quiero mencionar a los peruanos porque no han dejado muy bien parado a esta hermosa nación. Pero también están en nuestra ciudad. Y ellos necesitan. Quizás pocos sabemos que hay casi 2 millones de árabes en nuestro país, descendientes de sirio-libaneses. ¿Cuántas etnias tenemos aquí? O todo el mundo quiere ser misionero en Miami. Todos tienen el llamado a Francia. Pero para los que queremos hacer una verdadera evangelización, no es necesario ir tan lejos. Algunos tendrán que ir. Algunos. Pero podemos hacer nuestra propia y amada ciudad una tarea profunda de evangelización. Buscarlos, porque están a la vista. Alcanzarles una porción de la palabra. Decirle que Dios los ama. Nosotros somos un pueblo que tenemos muchos defectos, pero también tenemos muchas virtudes. Hace poco escuché a un iraní en televisión que vino hace 20 años a nuestra nación, a nuestro país, huyendo de la guerra. Cuando vino a nuestro país, aún siendo no recuerdo la palabra cómo se dice, alguien que viaja de incógnito dentro de un barco, como polizonte, atravesando situaciones muy difíciles de violencia. Y cuando se le preguntó, bueno, han pasado 20 años, hoy tiene una buena situación económica, ¿por qué no vuelve a su nación? Y con lágrimas dijo, porque esta nación no tengo palabras para describir lo que han hecho conmigo, la ayuda que me han dado, el corazón abierto que han tenido para conmigo. Tenemos muchos defectos, pero también tenemos nuestras virtudes. Y somos una nación de brazos abiertos y de corazón abierto para todo aquel que quiere venir. ¿Qué mejor que agregarle a eso un Nuevo Testamento? Una porción de la palabra de Dios. Un decirle, Dios te ama. Dios quiere bendecir. Podemos hacerlo. Están allí afuera. Chinos, coreanos, musulmanes, africanos. ¿Cuántos hay allí afuera que están necesitando, esperando que nosotros que tenemos esta verdad, que hemos conocido a Jesucristo, vayamos y le demos testimonio? Testifiquemos de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo, y de que hay un perdón de pecados y una vida nueva también para ellos. Y el último punto al que me quiero referir es a que necesitamos, en tercer lugar, no solamente en primero, que nuestra mente, nuestro entendimiento sea abierto. En segundo lugar, que seamos obedientes, fieles al Señor Jesucristo con su mandato de testificar de Él y de su obra y las implicancias para la vida de la gente. En tercer lugar, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les anunció a sus discípulos, a los apóstoles: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De la misma manera que estos apóstoles necesitaron este poder
que vino sobre ellos en Jerusalén, de acuerdo a la promesa del Señor. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando la iglesia estaba reunida en unidad, eso dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, estaban todos unánimes juntos, orando y rogando en unidad, en oración, y luego el Espíritu Santo vino. Fue el inicio. Hoy todos tenemos, los que somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero quizás no estamos haciendo ni el acto de obediencia, ni estamos con esa llenura, ese poder del Espíritu Santo que nos moviliza, que nos lleva a guiarnos a las personas y a hablar y a testificar del Señor Jesucristo. Necesitamos este poder del Espíritu Santo en nosotros. Y una de las maneras que el Espíritu Santo nos utilice, amados, como iglesia, es que estemos en unidad, de que estemos en oración y de que roguemos a Dios también ser un instrumento en sus manos. Estamos teniendo un tiempo de un impas en las reuniones de los miércoles, pero yo espero que pronto podamos recuperar las reuniones de oración y que muchos hermanos puedan venir a estas reuniones de oración. Mire, en una de las últimas reuniones de oración que hemos tenido, éramos 3 personas nada más. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios estaba, porque alguien fue librado absolutamente del poder demoníaco sobre su vida en ese momento. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No importa la cantidad, no importa la unidad, la actitud, la actividad de oración, el ruego para nuestro Dios. Dios nos ha llamado a nosotros para tener esta comisión de testificar del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor aquí, cuando Jesús habla con sus apóstoles, en el versículo 48, con el que quiero terminar: y vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros deberíamos ser testigos de estas cosas, porque si no, no somos creyentes. Si alguien no conoce lo que significa para él o para ella el sufrimiento de Cristo, la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor y todo lo que ha venido sobre nuestra vida, entonces estamos en graves problemas. Debemos tener en primer lugar esta certeza, esta convicción: yo soy testigo de que Jesucristo vive. Amén. Soy testigo de que Él murió por mí, en el sentido de que yo lo sé. Yo sé que Él murió por mí, que me amó desde antes de la fundación del mundo, que derramó su sangre por mí para que fuera reconciliado con Dios. Alguien va a decirle: usted está rematadamente loco. No estoy loco, estoy bendecido. Bendecido y salvo. Amén. Amén. Quieren llamarnos locos, el Evangelio es locura. Y es palabra de Dios. Pero somos salvos y somos testigos de que Él vive y que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que nuestros pecados han sido perdonados. Estas convicciones son las que tienen que estar en nosotros. Por eso Jesús les dice a sus apóstoles: ustedes son testigos de estas cosas.
No es solamente porque yo se las enseñé, no es solamente porque las leyeron, sino porque son testigos. Y uno testifica de lo que sabe porque oyó, o de lo que sabe porque vio, de lo que sabe porque experimentó. Y nosotros hemos experimentado en nuestra vida la bendición de haber tenido este encuentro con el Señor Jesucristo. No tengan miedo de que nos traten de locos. Si no compartamos con aquellos que necesitan oír el Evangelio del Señor Jesucristo y de la enorme bendición que hay para sus propias vidas. Amén. Vamos a orar y haga un compromiso con el Señor.